estos días en los que esperamos al que enseña al hombre qué es el hombre, nos disponemos a clausurar esta Semana de las Humanidades. Semana en la que hemos tenido especialmente presente que todo lo que hacemos en el colegio debe estar encaminado a realizarnos plenamente como hombres. Hemos asistido a diversas conferencias y actividades que se enmarcan en el ámbito de lo humanístico. Y esto pretende ser también esta actividad del debate y en concreto esta gran final del torneo de debate de la sección 1 del Colegio Retamar en este curso 2023-2024. Para proceder rápidamente a sortear la postura que debe defender cada equipo, voy a empezar presentando a los dos equipos para que puedan seguir a sortear. A mi izquierda está el equipo de segundo de bachillerato formado por Ignacio de Bernardo, Rafael Escobar, Rafael Sáez Anturia, Fernando Alonso de Velasco y Carlos Villarino. Un aplauso para ellos. Y a mi derecha el equipo de primero F de bachillerato formado por Álvaro Garmendia, Samuel Cubels, Luis Gilbert, Luis Torres de Silva y Pepe Gil Alcolea. Un miembro de cada equipo se va a acercar aquí para escoger un sobre que enseñaréis al público. Podéis escoger enseñad lo que hayáis escogido. Entonces ha quedado claro que el equipo de primero de bachillerato va a defender su postura en contra y el equipo de segundo a favor. Voy a pasar ahora a saludar y a presentar al jurado que forma parte este año de este concurso. Y para esto hemos invitado a unos cuantos antiguos alumnos que también han pasado por aquí y han formado parte de diversos equipos y algunos de ellos han debatido fuera representando al colegio. Desde aquí no me veo bien porque me da mucho la luz, pero creo que aquí algunos estaban en la final del año pasado y la ganaron, parece. Están Jaime Álvarez Rodríguez Peña, Jaime Huerta Muñoz, Juan del Castillo Chávez, Fernando Egaña, Luis Huelle, Javier Domínguez de Miguel, Ignacio Valdés Rodríguez de Querica, Luis Alcolea Utrera y Fernando Muñoz Rivera. Como profesores asesores contamos un año más con don Pablo Méndez y como secretario del jurado y verdadero motor y promotor de este torneo de debate, don Javier López Bala, a los que también en algún lugar de este salón de actos se encuentra también el equipo de cuarto de ESO que ganó el torneo en cuarto de ESO, aunque ayer perdiera la final contra el primero de bachillerato. Este equipo tendrá su correspondiente premio. Está formado por Gonzalo Mendoza, José Fernández, Álvaro Alcolea, Enrique Abón y Will Sterling. El sistema de debate que seguimos en el colegio es el mismo que se utiliza en los concursos de la Comunidad de Madrid y en diversas universidades a las que acudimos a participar. Y entonces ya conocéis toda la mecánica del concurso, la sucesión de turnos y que empieza y termina el equipo que debate a favor, que en este caso es segundo de bachillerato. En las pantallas laterales, en este caso la pantalla central,
y ellos, los alumnos, pueden ver ahí el tiempo con el que disponen, irán viendo la evolución. Y el tema que hemos propuesto para este año dice: ¿está abordando adecuadamente la cuestión migratoria la Unión Europea? Vamos a ir. Bueno, os recuerdo también que se han establecido 3 premios en cheque regalo para, en este caso, los alumnos de cuarto, que recibían un premio de 150 euros en un cheque regalo. El finalista que quede segundo clasificado recibirá 250 euros y quien tiene primero recibe nada más y nada menos que un cheque regalo de 500 euros. Decía Cicerón que no basta con tener sabiduría, es preciso además saber transmitirla. Este es el reto de un concurso de debate. Estamos trabajando desde el colegio para que todos los alumnos mejoren su capacidad para expresarse y comunicarse en público, porque en algún momento de nuestra vida nos hará falta. No me entretengo más. Esperamos del público, lógicamente, respeto, aplausos y silencio. Puede comenzar el debate. Muchas gracias. Oscuridad. Sencilla, pero a su vez aterradora. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago cuenta cómo una repentina ceguera subió a los habitantes de una ciudad en una oscuridad tanto física como moral. Luchando por sobrevivir, los habitantes mostraron la peor cara del ser humano, donde la desesperación bailaba el son de la degradación del alma. Buenos días, miembros del jurado, del equipo rival y querido público aquí presente. Soy Rafael Escobar y junto a mis compañeros de debate, representando el segundo de bachillerato, venimos a dar respuesta a la pregunta planteada hoy. ¿Está abordando apropiadamente la Unión Europea la cuestión migratoria? Desde nuestro equipo estamos convencidos de que sí la está abordando apropiadamente. Nuestra postura se basa en la tesis de que las soluciones aportadas por la Unión Europea van dirigidas al problema real. Defenderemos dicha tesis con 2 argumentos. Un primer argumento de origen y otro de integración. Pero antes de explicarlos es conveniente dar una previa contextualización. Y es que la cuestión migratoria tratada implica tanto migración legal como ilegal, teniendo en cuenta el país de destino y el de origen del inmigrante. Cuando hablamos de abordar apropiadamente nos referimos a soluciones que vayan dirigidas al problema real. Pasaré ahora a explicar nuestros argumentos. En primer lugar, y como he dicho antes, un primer argumento de origen, en el que afirmamos que la Unión Europea está tomando las soluciones apropiadas in situ. Para ello, está tomando diversas medidas y acuerdos y pactos en el país de origen. De esta manera, aborda el problema desde la raíz, desde el país de origen. La cuestión migratoria aborda, tratando de esta manera y enseñando medidas viables a los inmigrantes, medidas viables a la migración ilegal. Así lo demuestra, por ejemplo, la Cumbre de la Valeta, celebrada ya en 2015, donde 16 países interpretaron 16 medidas para estos países de origen. 16 países europeos interpretaron 16 medidas para estos países de origen. A día de hoy, en 2023, esas medidas ya se han cumplido, demostrando de esta manera la efectividad de las medidas. Pasaré ahora con nuestro segundo argumento, en la integración, en el que afirmamos que la Unión Europea está
tomando las medidas apropiadas una vez el inmigrante ha llegado al país de destino. De esta manera está aplicando pactos y acuerdos para dar una distribución equitativa y un trato coordinado de estos inmigrantes. La importancia de estos pactos y acuerdos no reside tanto en su aplicación a futuro, sino en su aplicación en el presente. Así lo demuestra el Pacto de Asilo e Inmigración, establecido este mismo año, en junio de 2023, por el Parlamento Europeo y que ya ha conseguido la efectividad de los Estados europeos a la hora de atraer inmigrantes y de acogerlos en su país. Es por nuestros dos argumentos, de origen y de integridad, por lo que estamos convencidos de que sí, la Unión Europea sí está abordando apropiadamente la cuestión migratoria que estamos tratando. Así lo defendemos desde el equipo de segundo bachillerato. Debemos servir como faro en una humanidad sumida en la oscuridad. Guiar a aquellas personas que buscan refugio hacia un amanecer prometedor. Muchas gracias. En México, política económica que ayude al país. Muy buenos días, miembro del jurado, querido público y compañeros. Mi nombre es Salvador Armendia Prieto y con mis compañeros representando a primero de bachillerato, venimos a dar respuesta a la pregunta de este debate. ¿Está la Unión Europea abordando apropiadamente la cuestión migratoria? Nosotros estamos totalmente convencidos de que no, y nos basaremos ante este que la migración es un bien prioritario y beneficioso siempre que sea ordenada, y recurriremos a dos argumentos, uno de desproporción y otro de imprudencia. Pero antes de explicárselos, es conveniente aclarar unos términos clave. Entenderemos el abordaje europeo como las nuevas medidas de migración realizadas por la Unión Europea, en las que se centra el contexto de este debate, como el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Los estragos serán apropiadas y son adecuadas a los principios europeos y eficaces para resolver los posibles obstáculos de la migración. Nuestro primer argumento de desproporción afirma que estas medidas no son apropiadas porque previsiblemente serán contrarias tanto a los derechos del migrante como a los fundamentos de la sociedad europea. Como acabamos de decir, las decisiones sobre la cuestión migratoria han de respetar tanto los derechos humanos como las leyes europeas. Sin embargo, ¿es esto real? ¿Podemos afirmar si analizamos detalladamente este pacto que estos requisitos se cumplirán? Por supuesto que no. Este pacto atenta directamente contra muchos de los cimientos de la Unión Europea, por ejemplo, contra los derechos de los migrantes. Y esto no se puede aceptar. Esto se une a nuestro segundo argumento, de imprudencia. Estas medidas son imprudentes porque teniendo la oportunidad de resolver una cuestión como esta, la han desaprovechado. Como mis compañeros explicarán más adelante, este pacto no solo presenta el grave riesgo de dejarlo todo como está, sino de empeorar la situación. Estas nuevas medidas no resolverán el problema de los flujos migratorios desproporcionados e incontrolados, que como demuestra este estudio realizado en 2016 por la Fundación Helénica de Política Exterior Europea, es la principal causa de las crisis migratorias, el mayor problema al que nos enfrentamos. Estas medidas, por tanto, no resolverán la situación. ¿Para qué arriesgarnos teniendo otras que son eficaces y sí resolverán el problema, como medidas de ayuda a países con malas situaciones o, sobre todo, de concienciación?
En conclusión, y de hacer unos argumentos de desproporción e imprudencia, nuestro equipo, basándose en la tesis de que la migración es un bien prioritario y beneficioso siempre que sea ordenada, está totalmente convencido de que no. La Unión Europea no está abordando apropiadamente la cuestión migratoria. El plan de ayuda mexicano parecía todo un éxito, pero no se tuvo algo en cuenta. Estas medidas no presentaban nada nuevo. Cogieron las políticas anteriores y las renombraron, presentándolas con un enfoque innovador. Estar loco es hacer lo mismo con resultados diferentes. Y en este caso, fue La pobreza no se resuelve al regalar dinero. Este debate. Y es que estamos convencidos de que la Unión Europea sí está abordando apropiadamente la cuestión migratoria. Nos basamos en la tesis de que las soluciones planteadas por la Unión Europea van dirigidas al problema real. Antes de explicar mis argumentos, me remitiré a los del equipo contrario. Ustedes han afirmado que su tesis, es decir, donde se basan todos sus argumentos, dice lo siguiente: la migración es beneficiosa siempre que se haga de forma ordenada. Le evidenciaré más tarde que la Unión Europea ha conseguido reducir la proporción de migración ilegal en proporción con la migración legal en los últimos años, consiguiendo así que la migración sea más ordenada y de ese modo más beneficiosa. En su primer argumento de desproporción hablaban de los derechos del migrante. No se preocupen por los derechos del migrante porque la Unión Europea ha establecido pactos con ONGs, como lo evidenciaré más adelante, en los cuales se defienden esos derechos. Y además se basan en un pacto del que todavía no podemos hablar, pues no hemos visto los beneficios o desventajas de ese pacto. No podemos afirmar que un pacto no está siendo beneficioso si no hemos visto sus resultados todavía. En su segundo argumento han hablado de imprudencia. Y es que estas medidas tienen un riesgo. Sin embargo, hablan de que pueden tener un riesgo, es decir, meras suposiciones que no tienen una base real. Sin embargo, le diré lo que realmente está haciendo la Unión Europea y las soluciones reales que causan la migración. ¿Su pregunta? Podrían argumentar cómo las medidas propuestas por la Unión Europea se ajustan a los principios fundamentales de la Unión, como los derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta que confían en países como Turquía, que violan activamente estos derechos. Se lo puedo evidenciar con el informe sobre los planes de acción de integración de los migrantes, donde se habla de fomentar que los hijos de los migrantes vayan a la escuela, donde se habla de fomentar la integración de los migrantes dentro del mercado laboral, que es al fin y al cabo lo que necesitan, darles una oportunidad para triunfar en el mundo al que llegan. Una vez respondidos sus argumentos, me remitiría a los de mi equipo. Nuestro primer argumento de origen, hablamos de que la Unión Europea está abordando la raíz del problema. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuál es la verdadera causa de la migración? La falta de oportunidades y la pobreza en los países. ¿Qué está haciendo respecto a la Unión Europea? Como evidencia, el Fondo Fiduciario ha destinado más de 5.000 millones de euros al continente africano. ¿Y qué ha conseguido? Ha conseguido la creación de más de 130.000 empleos y ha conseguido ayudar a más de 670.000 personas que necesitaban dinero para empezar negocios. Es decir, la Unión Europea se ha dado cuenta de que el problema real es la falta de oportunidades dentro de los países de origen. ¿Y qué está haciendo? Lo está abordando, creando riqueza en esos continentes. ¿Su pregunta? Sabiendo que hay países reacios a recibir inmigrantes, como Polonia o Hungría, que se niegan a cumplir estas cuotas, ¿cómo explican que el sistema vaya a ser efectivo? Explicamos que el sistema va a ser efectivo porque de hecho ya lo está siendo. Claro que a veces hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra, pero sin embargo la Unión Europea se ha conseguido llegar a un acuerdo en que la solución real es ayudar a la pobreza dentro de los países. Y de hecho, como le acabo de evidenciar, está funcionando. Además, la Unión Europea está consiguiendo reducir la proporción de la migración legal en proporción con la migración ilegal.
Esto lo demuestra el Consejo de la Unión Europea, donde se ve que en la última crisis migratoria la mitad eran inmigrantes ilegales. Sin embargo, un argumento de integración, y es que la Unión Europea ha desarrollado tratados para la distribución de migrantes, como es en el caso de la guerra de Ucrania, que consiguió en menos de una semana distribuir a más de 6 millones de inmigrantes al continente de la guerra. Es decir, una distribución efectiva y equitativa según los capacidades de cada país. Una distribución, como decían ustedes en su tesis, ordenada. Además, la Unión Europea, como he evidenciado antes con el Plan de Acción de la Integración, está promoviendo la integración de los migrantes, consiguiendo así que las tasas de trabajo de los migrantes sean casi iguales a las de los propios trabajadores dentro del país. Y es que por estas razones, la Unión Europea sí está abordando apropiadamente la cuestión migratoria, porque se está dando cuenta de que para solucionar un problema hay que ir a la causa real y de esa manera resolverlo. Muchas gracias. La migración no solo cambia lugares, transforma corazones, conecta culturas, construye puentes entre nosotros. Kofi Atta, el secretario general de la ONU. Buenos días, miembros del jurado, equipo rival y querido público. Soy Samuel Cubis Mochorín y les explicaré por qué estamos totalmente en contra de las medidas de la Unión Europea para abordar la cuestión migratoria. El equipo contrario ha basado su postura en dos argumentos que se verán refutados con los nuestros. Y ahora pasaré a explicarlos. En primer lugar, el de desproporción. Como ha explicado mi compañero, es imposible en la práctica que estas medidas cumplan con las condiciones establecidas, por ejemplo, por los derechos del migrante, porque se confía en países como Turquía, que no respetan los derechos humanos para controlar las fronteras, atentando directamente contra este. Y esto va unido a su segundo argumento de imprudencia, que afirma que estas medidas son imprudentes porque tienen un alto riesgo de mantener o agravar el problema. La inmigración no es un problema, pero lo que puede serlo es el reparto desproporcionado de los inmigrantes entre los Estados miembros, por la falta de solidaridad entre ellos, que causan crisis migratorias por una carga masiva de inmigrantes en países concretos, como nos demuestra este estudio de 2017 de la Universidad Stefan Sell, que analiza las crisis migratorias que tuvimos en 2015. ¿Sí? Porque consideran que abordar las causas primeras en los países de origen no es una forma apropiada de abordar la cuestión migratoria. Las causas, las guerras, la inestabilidad, el cambio climático. Díganme ustedes cómo podemos cambiar eso. Y además rápido, porque necesitamos un cambio ya. ¿Qué pasa si en 2 años tenemos crisis? ¿Cómo lo van a arreglar? Y este pacto no va a ser adecuado para arreglar el problema,
porque presenta un sistema de solidaridad con cuotas obligatorias para arreglar esta desproporción de inmigrantes, que no solo es inútil, sino que además es contraproducente, como vimos en 2015 y vemos actualmente cuando ciertos países han declarado que no cumplirán las cuotas y que cerrarán sus fronteras como respuesta a esta obligación, empeorando aún más el problema que tenemos de la no solidaridad. Además, existen otras medidas efectivas y sin tales riesgos. Múltiples estudios, como este de la Universidad de Sevilla o este de la Universidad de Logan de 2020, concluyen que la causa de la no solidaridad en Europa es la idea arraigada, en parte de esta, de que los migrantes son perjudiciales. Esto se demostró cuando hace tiempo en Hungría y en Polonia se realizó un referéndum sobre las cuotas y la mayoría de la población la rechazó pensando que traería más migrantes. Por esto, lo que necesitamos son políticas de concienciación que transmitan a la población de estos países que la migración es necesaria, no medidas que a través de la coacción solo empeoren esta situación, acompañadas, mientras esto ocurra, de otras como ayuda en infraestructuras a países necesitados, evitando temporalmente la migración masiva, mientras estas medidas de concienciación dan sus resultados. Porque solo así lograremos un reparto proporcional de los inmigrantes en una Europa donde hay espacio, pero no aceptación. El equipo contrario ha argumentado que va a haber integración, que va a haber un reparto de los inmigrantes y que se va a ayudar a los países de los que vienen. No negamos que no se va a ayudar, pero es que el problema en Europa no es que no vengan los inmigrantes, sino que una vez aquí nadie les acoge. Y eso no puede seguir así. No puede volver a pasar lo que pasó en 2015. Y la única manera de conseguirlo es a través de la solidaridad. Es a través de convencer a los ciudadanos de estos países que necesitamos a los inmigrantes y no obligándoles a aceptar una cuota obligatoria de inmigrantes que solo causará un rechazo, que solo culpabilizará a estos inmigrantes y no conseguirá lo que necesitamos. Las nuevas medidas de la Unión Europea son disparar a ciegas, o peor aún, dispararnos a pie. Un disparo a los fundamentos de nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿De qué sirve el camino si no es para llegar hasta el final? Buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y público aquí presente. Mi nombre es Rafael Sáenz Rubia. Soy el encargado de realizar la segunda refutación por parte del equipo de segundo bachillerato. El equipo contrario, en su segundo argumento, nos han hablado de que la Unión Europea no está aprovechando la situación y, sin embargo, nos han mostrado una evidencia de 2016. Puede ser que en 2016 no estuviera abordando la situación, pero a día de hoy sí. Además, es que nos han dado la razón en ese argumento, porque han dicho que se necesitan medidas de ayuda a países que están en malas situaciones. Sin embargo, como defendemos nosotros en nuestro primer argumento, el argumento de origen, con el fondo fiduciario, la Unión Europea está dando 5.000 millones de euros a países de África. Pero no solo eso, no solo es en África, sino también en América Latina está dando 3.600 millones de euros. Y no solo en América Latina y el Caribe, también en Venezuela. La Unión Europea está dando
gastando 319 millones de euros. Por lo tanto, ¿no es eso abordar apropiadamente la cuestión migratoria? Muchas gracias. Buenos días, miembros del jurado, estimado equipo contrario y querido público. Mi nombre es Luis Torres de Silva y soy el encargado de hacer la segunda refutación en el nombre del equipo en contra. El equipo contrario ha basado su argumentación en que hay que atacar las causas. Como ya les ha respondido mi compañero, ¿qué causas? Cambio climático, neocolonialismo, crisis, guerras. ¿Acaso van a poder cambiar eso dando billetes y billetes? Por supuesto que no. Además, el equipo contrario afirma que estas medidas, al ayudar a la migración desde los países de origen, van a conseguir evitar los flujos migratorios que son irregulares. Sin embargo, ¿es esto cierto? Si miramos este estudio de Matías Kaifka, experto, y de la Universidad de Science de 2016, este estudio afirma que las medidas que ellos proponen son unas medidas adecuadas, pero son a corto plazo. Es decir, de acuerdo, reducirán la migración a corto plazo, pero a largo plazo la aumentarán excesivamente. Por tanto, afirmar que dando dinero o dando ayudas a estos países va a ser adecuado no es correcto, porque si nos fijamos, es solo una mano de pintura sobre la moneda. De acuerdo, ya lo paramos, pero ¿durante cuánto tiempo? Demasiado poco. Necesitamos medidas que propongan un cambio real, un cambio inmediato, y un cambio que no es ficticio, que no intenta arreglar causas que han vivido durante todo el tiempo, como las guerras y las crisis. Un cambio que consiga una migración estable. Muchas gracias. La causa principal de la migración puede que sean las guerras, puede que sea el cambio climático, pero es que todo eso provoca pobreza y eso hace que la gente migre para encontrar oportunidades. Además han dicho que la Unión Europea no propone soluciones a largo plazo. Sin embargo, en la anterior crisis en 2015, que como vemos la inmigración ilegal estaba desbocada, estamos en 2022 y sin embargo la migración ilegal se ha reducido. Eso quiere decir que a largo plazo la Unión Europea sí que estaba abordando las causas apropiadamente. Además, ustedes nos han transmitido la preocupación por los derechos humanos de los inmigrantes. Y es que nosotros también nos preocupamos por los derechos humanos y la Unión Europea también. Por eso está promoviendo planes de integración y esto se ve repercutido en las tasas de empleo de los migrantes que están casi igual que las de los propios habitantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea se está preocupando por los derechos de los trabajadores y nosotros también. Y esto se ve repercutido en las tasas de empleo. Y además nos han hablado de la distribución. Y es que la distribución es proporcionada, no como dicen ustedes en su tesis.
como se ve, más de 6,4 millones de ucranianos fueron distribuidos de forma proporcionada por toda la Unión Europea y, por lo tanto, distribuyéndolos y abordando la crisis migratoria apropiadamente. Muchas gracias. ¿Saben cuál es la diferencia entre la Europa que propone el equipo contrario y la que proponemos nosotros? El equipo contrario afirma que estas medidas de dar ayudas a esos países van a ayudar a resolver los problemas. Nosotros pensamos que sí, pueden ayudar a lo mejor un poco. Como ya hemos demostrado, ayudarán a regular los flujos migratorios temporalmente. Pero cuando esto se desboque, que se desbocará, como ya hemos mostrado en nuestro estudio, nosotros estaremos preparados. La Europa que nosotros proponemos es una Europa solidaria, en la que se propone un reparto proporcional. La Europa que en cambio ellos proponen es una Europa en la que lo único que intentan hacer es ayudar a las causas. Repito, crisis, guerras, neocolonialismo, cambio climático. Han afirmado que durante la crisis ucraniana lo que ocurrió fue que se aceptó y por tanto existe una buena organización. Sin embargo, me gustaría citar textualmente a los presidentes de Polonia y Hungría, los más reacios a aceptar migrantes de países, por ejemplo, Oriente Medio. Son rubios, con ojos azules, como nosotros. Este estudio de FIBO de 2022 afirma que la verdadera razón por la que se aceptó a estos migrantes es por esta misma. No es por el hecho de que vayan a ser porque ya creen que los migrantes son buenos. Es porque no los van a aceptar. Sigue sin haber solidaridad. Y el equipo contrario sigue empeñado en esto. Muchas gracias. Basado en su tesis en que la migración no está bien proporcionada, y esto lo dicen además en su primer argumento de desproporción, porque ahí se preocupan por los derechos de los migrantes y por las leyes europeas. Sin embargo, nosotros les hemos demostrado, mediante la distribución de los migrantes ucranianos, que la Unión Europea está distribuyendo de forma proporcionada a los migrantes. Además, en su segundo argumento han hablado de imprudencia, que no están aprovechando la situación. Y sin embargo, la Unión Europea sí que está aprovechando la situación. ¿Y cómo lo está haciendo? Integrando a los migrantes en la sociedad. La Unión Europea además está abordando las causas en el origen. Y la causa principal de la migración es la pobreza. No el cambio climático, como nos dice el equipo contrario, es la pobreza. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea para abordar apropiadamente la cuestión migratoria en los países de origen? Pues tiene el fondo fiduciario, donde da más de 5.000 millones a África. Tiene el pacto con Túnez, por el que está haciendo que se descongestionen las costas de Italia. Además, tiene el pacto con Venezuela y los fondos que está dando a América Latina y al Caribe. Por lo tanto, la Unión Europea sí que está aprovechando la situación y está integrando a los migrantes. Porque hoy es hoy, mañana será mañana, pero es hoy cuando hemos de tener ojos, cuando
otros, los han perdido. Muchas gracias. Pan para hoy, hambre para mañana. Afirman que estas medidas son adecuadas, pero ¿acaso les parece adecuado confiar en países para contener a los migrantes que violan activamente los derechos humanos, como es el caso de Turquía? Por supuesto que no. Afirman que es adecuado porque estas medidas van a ser efectivas y van a lograrlo. Sin embargo, ¿es acaso efectivo una medida que solo va a aumentar el rechazo hacia este migrante? Por supuesto que no. Y lo más importante de todo, vamos a confiar en estas medidas que tienen un riesgo muy alto de salir mal, habiendo otras medidas eficaces. Por supuestísimo que no. Me gustaría que vieran esta imagen. Si no la ven, les diré lo que pasó. Es de las fronteras italianas en 2015. Aquel año murieron más de 3.000 personas y otras 8.000 se quedaron sin una respuesta de la Unión Europea. Necesitamos medidas que generen un cambio real, no un nuevo pacto ficticio con soluciones a muy largo plazo y a saber si son fantásticas. Necesitamos un cambio rápido. Y este cambio solo se logrará si conseguimos una solidaridad, como lo que proponemos nosotros. Y les recuerdo una última cosa. Cuando cometes un error, el mismo error, 2 veces, la segunda vez ya no es un error, es una decisión. Señores, no cometamos un segundo error. Muchas gracias. La migración no es un problema de fronteras, es un problema de corazones. Elie Wiesel, escritor y orador estadounidense. Buenas tardes, miembros del jurado, queridos contrincantes y público presente. Mi nombre es Luis Gilbert y seré el encargado de dar conclusión a este debate. Para ello, acudiré al proceso del mismo para demostrar por qué no. La Unión Europea no está abordando apropiadamente la cuestión migratoria, basándonos en la tesis de que la migración es un bien prioritario. Vamos a avanzar en nuestro continente. Venimos impuestas en dos aspectos. Primero, el de origen, mencionando cómo a través de los nuevos pactos están dando cantidades generosas de dinero a continentes como África. ¿Pero acaso soltando billetes vamos a solucionar el problema? Según el estudio 2016 de la Universidad del Krems, estas soluciones sí son las apropiadas, como les hemos demostrado, pero a corto plazo. Y como mi compañero nos ha dicho, cuando la crisis llegue, cuando la crisis explote, nuestra Europa sí estará preparada. La suya, no. En su segundo argumento, el de integración, mencionan cómo estos nuevos pactos atraen a los inmigrantes dentro de Europa. Pero ese no es el problema, señores. Necesitamos convencer de que estos inmigrantes
defendían que estos nuevos Turquía y dio una respuesta porque de manera anticipada atentan tanto contra los derechos humanos como contra los principios de la Unión Europea. Esto conecta directamente con nuestro segundo argumento, el de imprudencia. Estas medidas son imprudentes porque han tenido la posibilidad de mejorar enormemente la situación, de resolver los obstáculos a los que nos enfrentamos. Lo dejan todo tal y como está. Incluso peor, generando un rechazo irracional hacia los inmigrantes, causa de la no solidaridad de Europa y, consecuentemente, de las crisis migratorias. Esto acaba demostrado tanto con las declaraciones de Polonia como de Hungría. Ahora, ¿por qué afrontar estos riesgos y no aplicar medidas como el sistema de ayudas a los países fuente de inmigración o las políticas de conciliación que se han mostrado más efectivas y presentan menos riesgos? Una vez dicho esto, respondemos a la pregunta del debate con seguridad y afirmamos que no, la Unión Europea no está abordando adecuadamente la cuestión migratoria. Si una diferencia real, si un cambio en el sistema, contrarrestar el problema, será imposible. Y si no, pregúntese a los ciudadanos americanos. Muchas gracias. Permítame ser la luz que les guíe hacia la verdad. De la misma manera, permitamos que la Unión Europea guíe a los migrantes hacia un amanecer prometedor. Buenos días, miembros del jurado, del equipo rival y público aquí presente. Mi nombre es Carlos Villarnoret y hoy, junto a los miembros de mi equipo, hemos venido a dar respuesta a la pregunta que ha sido planteada hoy en este debate. ¿Está la Unión Europea abordando apropiadamente la cuestión migratoria? Nosotros pensamos que sí, puesto que las soluciones y medidas planteadas por la Unión Europea van dirigidas al problema real. Antes de recordar nuestros argumentos, permitámonos primero al progreso del debate. El equipo rival ha basado su tesis con la que afirma que la migración es un bien prioritario y beneficioso siempre que sea ordenada en dos argumentos. Un primer argumento de desproporción, en el que explican que esto afecta a los cimientos de la Unión Europea, pues no se están respetando los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, como les ha mostrado mi compañero, realmente está habiendo ayudas por parte de las ONGs, también se están integrando apropiadamente en los países a los que llegan, porque, como ha mostrado mi compañero, si se mide proporcionalmente, la tasa de empleo es prácticamente igual a la de los nacionales de esos países. Además, también han hablado de que la migración ilegal, de que las medidas efectivas, las medidas planteadas por la Unión Europea eran solo a corto plazo. Y sin embargo, como les ha mostrado mi compañero, este 2022 están siendo efectivas y por lo tanto están siendo efectivas a largo plazo. Su segundo argumento es el de imprudencia, que choca completamente con nuestro primer argumento de origen, en el que ustedes han afirmado en su introducción que estas medidas no están siendo las apropiadas y que se necesita tomar medidas para ayudar a los países donde se origina este proceso migratorio. Y sin embargo, como nos hemos mostrado, está habiendo fondos económicos destinados a los países donde se origina este proceso migratorio, ya sea en África, ya sea en Latinoamérica o ya sea en el Caribe. Por nuestra parte, hemos basado nuestra tesis en dos argumentos. Un primer argumento de origen en el que explicamos que la Unión Europea está abordando apropiadamente la cuestión migratoria, ya que está dirigiendo fondos económicos a los países migratorios para ayudar a las personas que necesitan ayuda, ya sea a obtener empleo o a iniciar una serie de negocios. Este argumento ha sido evidenciado por mis compañeros con el fondo fiduciario en el que se muestra que más de 5.000 millones han sido destinados a estos países donde se origina el proceso migratorio. Nuestro segundo argumento es el argumento de integración, por el que explicamos que la Unión Europea ha desarrollado una serie de pactos, acuerdos y tratados que están destinados a la asimilación, a la distribución y también a la integración de las personas que llegan a la Unión Europea. Este argumento ha sido evidenciado por mis compañeros con el ejemplo aportado por mi compañero de los
6 millones de ucranianos que fueron distribuidos cuando empezó la guerra de Ucrania, así como también con el plan de integración de países nacionales terceros. Seamos verdaderamente esa luz que guía a los migrantes, que les brinde nuevas oportunidades una vez hayan llegado a la Unión Europea. Integrémosles como si de uno más se tratase, pues si no hacemos esto, señores, no seremos mejores que aquel ciego que tras abrir los ojos y ver la realidad, decidió volver a cerrarlos. Muchas gracias.